existe riesgo de fractura en EU. No se puede descartar la violencia. Si yo te contara la cantidad de cartas que están llegando al consulado de ciudadanos de Estados Unidos desde las elecciones. Carlos García de Alba, cónsul general de México en Los Ángeles, se sienta a comer en un restaurante del centro de la ciudad y no espera ni a que le pregunte sobre las elecciones. En esas cartas dicen lo siento, o voté por Trump y ya me he arrepentido, son una montaña de cartas. Me escriben de todas partes. García de Alba asumió la legación diplomática más grande de México el pasado verano, cuando Donald Trump ya había alcanzado la nominación como candidato republicano a la Casa Blanca. En una entrevista con El País en aquel momento hablaba de la preocupación que nada más llegar había notado entre los mexicanos de California sobre su futuro en este país. Esos temores son más intensos desde el pasado 20 de enero. De Alba está ahora a cargo de una comunidad de millones de mexicanos, con documentos y sin ellos, en estado de alerta. Cuando se le pide que resuma los sentimientos que le han transmitido los mexicanos en los últimos 2 meses dice, incredulidad, lamento, ira, miedo. Su labor en estos momentos es saber aconsejar. Mucha gente piensa que una infracción de hace 10 años estaba olvidada y de pronto puede ser una razón para la deportación. Vayan a su consulado, pide a los mexicanos, revisaremos sus papeles y veremos si califica para la ciudadanía estadounidense. Tienen que hacerlo inmediatamente. García de Alba reconoce que recomendar a sus connacionales que se hagan ciudadanos de otro país es un consejo inédito, pero la situación lo requiere. Si nosotros vemos que una forma de proteger a un mexicano es que tenga otra nacionalidad, adelante. El cónsul advierte de que, al retirarse del NAFTA, los aranceles entre México y Estados Unidos no dependen de la arbitrariedad de la Casa Blanca, sino que pasarían a los términos de la Organización Mundial de Comercio, de la que ambos países son parte. Nos podrían cobrar un máximo del 3%, explica, no sería catastrófico. Deshacer el tratado es mucho más complicado de lo que parece, asegura, especialmente cuando las dos economías más grandes de Estados Unidos, California y Texas, son muy dependientes del comercio con México. Quizás esa es la razón por la que Trump no ha sido tan expeditivo como con el Tratado de Comercio del Pacífico, del que se retiró por decreto inmediatamente. Con el NAFTA eso no ha pasado, sigue en vigor hasta que alguien lo denuncie. Tendría un coste muy alto. No recuerdo una polarización así en Estados Unidos desde el principio de Reagan, asegura este experimentado diplomático, que ya tuvo otros puestos antes en EU. La división es mucho más fuerte que cuando la guerra de Irak. Para García de Alba, existe un riesgo de fractura política. Es una situación inédita. Una razón para esa polarización es que, por lo visto en estos primeros días, Trump está gobernando con el voto de la minoría como si tuviera la mayoría. No ha habido un acto de distensión, de tender puentes con la mayoría que votó contra él. Lo está dividiendo aún más. Eso tiene un gravísimo costo. Cuando dominan el odio y el resentimiento se van minando los contratos sociales y puede pasar de todo, sin descartar la violencia. Ojalá no sea el caso.